Excelentísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa Cilia Flores de Maduro, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz de la República Bolivariana de Venezuela, Remigio Ceballos Ichazo. Gabinete Ejecutivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional de Colombia, gobernadores y alcaldes fronterizos que nos acompañan, representantes del sector empresarial, agroindustrial y cafetero de la República Bolivariana de Venezuela, presidentes, directores y representantes de las entidades gremiales y empresariales de Colombia, al grupo musical Bolívar Swing Calypso y el Conservatorio de Danzas del Estado de Bolívar, a la Academia de Baile Charlotte de Cúcuta, medios de comunicación en general, a toda la comunidad que nos acompaña hoy. Pues es un placer estar aquí en esta línea fronteriza que podemos ahora pasar sin mayores problemas. Estamos aquí en realidad firmando un acuerdo parcial que es un paso más de integración que nunca, en mi opinión, debió ser suspendida. Creo que el proceso de integración que de alguna manera, no sin problemas, indudablemente seguían los países hermanos con una historia común, Venezuela y Colombia, nunca debió ser suspendido. Si alguna lección hemos aprendido los europeos de su propia tragedia, creo que ayer o hoy se conmemora un año más lamentable del ascenso de Hitler al poder. 1933 fue el año aciago. En cierta forma, la humanidad se está acercando a un nuevo 1933, pero a escala global. Tal la irracionalidad de los tiempos presentes. Los pueblos europeos aprendieron de alguna manera a que tenían que convivir entre incluso regímenes diferentes. Durante décadas fueron capaces de superar las heridas de una guerra tan dura y profunda y estruendosa como la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y allí lanzaron el mensaje de su propia unidad, de su propia integración, a pesar de esas heridas. Hoy parece que lo han olvidado. Hoy parece que, seguidos por las realidades de este nuevo 1933 global, quisieran atraer de nuevo la guerra a su propio continente, prenderla, matarse entre hermanos. Eso no lo puede seguir Colombia y Venezuela. Nosotros somos hermanos, somos un mismo pueblo. Los bailes aquí nos mostraron las conexiones. La cultura siempre muestra las conexiones que hay entre los pueblos. No es sino escuchar las músicas y los tambores, no es sino ver los pases de baile, no es sino observar la estética y encontramos que es una misma realidad, que es una misma historia, que son las mismas raíces que nos han venido construyendo como esos filones que llegan de la historia de todo el mundo, porque se conjuga el África, se conjuga la Europa, el mundo latino, somos herederos incluso del Imperio Romano, pero también indudablemente somos herederos de las raíces más ancestrales de los pueblos que habitaron este territorio, que fueron comunes, que nunca tuvieron esta raya como frontera, que siempre pasaron libres de un lado al otro, como los motilones o como los indígenas guayú. Y tanto pasaban libres de un lado al otro, que incluso cuando se trató de hablar de libertad, cuando se trató de una liberación
hecha por muchachitos y muchachitas. El Atanasio Girardot, cuando murió en tierras hoy venezolanas, luchando por la libertad en Bárbula, murió de 21 años. Y esa era la edad promedio de esa generación que dirigió las luchas por la independencia. Era una generación juvenil, como la hemos visto ahora actuando, como la hemos visto muchas veces en la historia actuando, como fue la mía. Una generación juvenil que se plantea cambiar el mundo. Con los uniformes de la época, con los estilos de la época, con los libros de la época que traducían del francés, que eran las ideas de la época a la luz de las velas y quizás con un diccionario, iban entendiendo que su papel en la vida, en la existencia y en la historia era en ese momento cambiar el mundo. Atanasio Girardot era uno de esos jóvenes y murió naciendo de este lado de esta raya, allá a ese lado de esa raya, como murió Bolívar, que nació a ese lado de esa raya, aquí a este lado de esta raya. Esta raya en realidad no significa mucho, presidente. Nos hemos separado, como decía Gabriel García Márquez, por orgullo. Ahí está, pero no nos debe separar. Lo que sucedió en el inmediato pasado no debe suceder. Lo que se construyó en estas trochas, por donde gentes pasaban de uno y otro lado, una violación sistemática de derechos humanos contra mujeres, abusos sexuales, la entrega de esta raya a la mafia, a las organizaciones que degradadas en el conflicto, en las economías ilegales, hicieron su dominio alrededor de esta raya, no puede volver a pasar. Aquí tiene que haber una legalidad para que se protejan los derechos de las gentes, gentes de uno y otro lado de la raya que bien se merecen esa protección pública, estatal, para que puedan ser como pueblo, para que puedan construir sus relaciones políticas, económicas, culturales. Hemos firmado un acuerdo comercial, hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber hacia ese comercio colombiano y venezolano. Hemos habilitado estos puentes, incluso uno, que no tenía el uso, nunca había sido usado. Hemos hecho acuerdos de aduanas, administrativos, etcétera. El acuerdo parcial que acabamos de firmar, aún hay mucho por hacer. Porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino que se llenen de pueblo que pueda pasar y venir, que haya gente, y no me refiero al gran capital que quiere invertir de un lado al otro, me refiero a los pequeños capitalitos de la gente que vive allá, en esos apartamentos, en esas casas, lo mismo que allá, en esos apartamentos y en esas casas, y que puedan perfectamente hacerlos en uno y otro lugar sin temor, sin temores. Yo creo que esa palabra democracia lo que significa es que la gente pueda vivir sin temor. Piense lo que piense y haga lo que haga, siempre que sea respetuosa del ser humano. Que esta raya sea entonces no la separación de los seres humanos, sino el puente común que junta a los seres humanos que habitamos aquí y allá, sin barreras, sin distinciones, como hermanos. Gracias, muy amables. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro,
ministros, equipo de trabajo, gobernador del norte de Santander, alcaldes de la Villa del Rosario, de Cúcuta, empresarios y empresarias de Colombia, excelentísimo embajador Armando Benedetti, me decía Rafael Correo, excelentísimo. Ciudadana vicepresidenta Delcy Rodríguez, ministros, ministras, jefes militares presentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gobernador don Freddy Alirio Bernal Rosales, alcaldes de Ureña, de San Antonio, presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, empresarios, presidentes de cámaras, de todas las cámaras de empresarios de Venezuela, se vinieron hasta aquí. Bienvenidos, campesinos, campesinas, productores. Para nosotros es muy significativo que estemos transitando el camino del reencuentro, que estemos transitando el camino de la reunión, de la reunificación entre dos pueblos que por siempre estamos marcados por la providencia y por el destino a hacer vida como hermanos y como hermanas. Presidente Petro, como usted lo ha expresado, estamos aquí, en este territorio. De un lado, el pueblo de Colombia, de otro lado, el pueblo de Venezuela. Las montañas, el cielo, la brisa fresca, la tierra y el sol es el mismo. Estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo. Pero además, estamos en un puente que lleva el nombre de un joven capitán mártir, Antonio Ricaurte, que siempre con su martirio nos recordará que nacimos de la misma sangre y nacimos de la misma espada de los libertadores y de las libertadoras. Y que esa sangre corre caliente por aquí, por estas venas, por las venas de nuestros pueblos. Una historia gloriosa que tienen nuestros pueblos, que no debemos dejar ni dormir, ni esconder, ni tapar, ni mancillar. La historia es gloriosa y así debe manifestarse ante el presente y ante los valores que deben guiar de aquí en adelante el futuro de nuestros países. Nuestras relaciones vienen tomando una nueva dinámica de diálogos políticos, de diálogos diplomáticos, una nueva dinámica económica, comercial, poblacional. El 1 de enero pasado dimos un paso importante, que se abrieran todos los puentes que nos unen y los fuéramos regularizando como se están regularizando. Todos los pasos fronterizos desde el Amazonas, desde el Apure, aquí en el Táchira, hacia el Zulia. Creo que todos esos pasos, presidente Petro, como lo hemos conversado personalmente entre usted y yo, todos esos pasos eran necesarios, eran inevitables y además han sido recibidos con cariño, con afecto y con apoyo por parte de los pueblos colombianos y venezolanos de la frontera. Son pasos que se van dando porque, como dice la canción, es más fácil destruir que construir. Estamos en una nueva fase de construcción de las relaciones en todos los sentidos, en toda la línea de acción. Y nuestras relaciones económicas y comerciales, aunque no han llegado a la dimensión de lo que son nuestras aspiraciones, sí van marcando un buen ritmo, una buena dinámica. La firma de este acuerdo comercial que actualiza
todo lo que tiene que ver con los aranceles, que actualiza, todo lo que tiene que ver con los productos a intercambiar, las prioridades, echa las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela. La Venezuela de hoy es muy distinta a la Venezuela del 2011 cuando firmamos este acuerdo. La Venezuela del 2011 tenían ingresos petroleros netos de 56.000 millones de dólares. Una chequera petrolera para sacar y comprar lo que hubiera que comprar en el mundo. Importábamos el 80%, 85% de todo. Zapatos, camisas, automóviles, cebolla, papa, carne, lo que fuera, pues. Teníamos 100 años más o menos en esa dinámica. 100 años, prácticamente desde que fue derrocado el gran tachirense Cipriano Castro por allá, hasta esa primera década del siglo XXI. Una chequera, todo importado, y no importaba producir, porque había petrodólares para traerlo todo. Hoy la situación es distinta, estructuralmente distinta. Como se conversó en la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hace 3 semanas en Buenos Aires. Hoy la situación es muy distinta porque Venezuela está sometida a un régimen de bloqueo, persecución económica, comercial, financiero, de sanciones ilegales e inmorales, que golpeó la estructura, la columna vertebral del ingreso nacional. Pasamos de 56.000 millones de dólares un año a 700 millones de dólares el próximo año. Y el año que terminó, Tellechea, llegamos quizás cerca de 5.000 millones de dólares. Todavía apenas el 10% de lo que era el ingreso de un país hace 4 o 6 años atrás. Y tuvimos que ponernos a diseñar un plan para una economía de guerra, a administrar una economía de guerra, tomar acciones para crear nuevos sistemas, el nuevo sistema cambiario, nuevos sistemas comerciales, para estimular la producción nacional. Y afortunadamente vamos saliendo adelante, también pasito a pasito, como dice la canción, pasito a pasito vamos saliendo adelante. El año pasado tuvimos un crecimiento económico importante del 15% del Producto Interno Bruto. Y por primera vez en 100 años, presidente Petro, crece más el Producto Interno Bruto no petrolero que el petrolero. Una señal de recuperación. Aunque el cuerpo todavía está sometido a las torturas implacables de la persecución financiera, comercial, de las sanciones, del bloqueo, pero el cuerpo da señales de vida, de que quiere vivir. Ya este primer mes del año 2023 mantenemos el ritmo de crecimiento, de buena actividad comercial. Y en ese marco es que se da este reencuentro con Colombia. Un país que se empeña en producir, un país que se empeña en crecer más allá del petróleo, un país que se empeña en construir un modelo postpetrolero, atrapado en 100 años de una camisa de fuerza de dependencia petrolera. En ese marco estamos, y yo quiero agradecer a los equipos que han negociado, al ministro Umaña, a la vicepresidenta y ministra Delcy Rodríguez, al nuevo ministro de Comercio, agradecer porque han hecho un esfuerzo titánico, extraordinario. Han roto un récord, pues, en la negociación de un acuerdo comercial que nos pone en la senda del trabajo, de la productividad y del crecimiento económico y comercial de los dos países, viendo el futuro, viendo hacia adelante. Nos pone en esa senda. El comercio va a crecer.
No como cuando estaba la chequera petrolera. Inclusive estaba hablando con el gobernador Freddy Bernal, porque Freddy Bernal es un entusiasta, muy entusiasta promotor, gobernador del norte de Santander. Freddy Bernal es un entusiasta promotor de la idea de una zona económica binacional de desarrollo común entre el norte de Santander y Táchira. Y creo que este acuerdo crea las bases para que demos los pasos en esa dirección. Nada fácil, nada fácil. El problema monetario ya está resuelto. Entre el norte de Santander y el Táchira hay una sola moneda para la actividad comercial, ¿verdad? Ya eso está resuelto. Una de las cosas que aprendimos andando, marchando, recibiendo los golpes de las sanciones criminales es que un modelo de economía de guerra es un modelo multimonetario. Es la única forma de buscar y conseguir oxígeno para que viviendo o sobreviviendo encontrar la propia senda del desarrollo y del crecimiento. Así que creo que deberíamos instalar, presidente Petro, para que lo conversemos, deberíamos instalar un equipo económico donde participen los gobernadores, los alcaldes de la zona, para que empecemos a echar números, para que empecemos a proyectar y a idear lo que quizás sería un paso histórico gigantesco, que sería la creación de esa zona económica binacional de desarrollo compartido entre el norte de Santander y el Táchira, que sería el primer paso para unir desde el punto de vista económico, comercial, desde el punto de vista de su potencialidad, la inmensa riqueza y la inmensa fuerza económica que tiene la frontera de Colombia y de Venezuela. Vientos frescos soplan aquí. En esta tarde nublada y lluviosa, vientos frescos soplan, como ha dicho el presidente Petro, para el reencuentro, para la reunificación de lo que jamás tuvo que estar roto. Vientos frescos, en la diversidad cabemos todos, con nuestras diferencias cabemos todos. Tenga usted en nosotros, presidente Petro, seguros amigos y seguros hermanos para el pueblo de Colombia. Muchas gracias. Felicidades por esta firma de este acuerdo. Gracias.